No se apague el gozo, hermano. Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Es un placer nuevamente estar con ustedes, hermanos. Los extrañamos. Anduvimos allá por nuestra tierra, en Honduras, visitándonos y haciendo trabajos, amén, de todo tipo. También quiero que reciban saludos de la iglesia Sembrando su Palabra allá en la colonia Las Torres, hermanos. Creo que es la colonia Las Torres o La Libertad, en el sector López Arellano, en el sector sur de Choloma, donde pastorea el pastor y amigo, nuestro pastor y amigo José Bardales, amén. Les mandó saludos a todos, hermanos, y dice que siempre está en el mismo espíritu con nosotros. Es algo que nos dice siempre el pastor cuando lo vemos allá en Honduras. También tuvimos el placer de conocer a una seguidora de las predicaciones, amado hermano, que hacemos aquí en la Puerta Estrecha, y es la señora Gloria Ramírez. Cuando miren ahí a doña Gloria Ramírez, siempre le pone like y un me gusta a las enseñanzas. Salúdenla también, es una amiga que nos sigue y Dios está haciéndola que oiga las enseñanzas, amado hermano. Esto es una bendición también, amén. Entonces reciban saludos de la iglesia Sembrando la Palabra del pastor José Bardales. Hoy vamos a seguir, amado hermano, con el estudio de la palabra. Vamos a seguir en el libro de Jueces. Le voy a pedir por favor que así como está, busque en su Biblia Jueces capítulo 2. Y el tema va a ser la apostasía, segunda parte. En el primer capítulo de Jueces vimos cómo el pueblo empezó a apostatar de Jehová. Y esto, amados hermanos, continúa en este segundo capítulo. Vamos a ver un pueblo que se va a olvidar de su Dios. Hermano, en esta enseñanza vamos a tener mucho que aprender y pongamos atención. Recuerden lo que decía Pablo: todo lo que fue escrito antes es para nuestra enseñanza y no cometer los mismos errores nosotros. Busque Jueces, capítulo 2, versos 11 y 12, donde sacamos el tema. Jueces, capítulo 2, versículo 11 y 12. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice así: después que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Hermano, cuando un cristiano deja de estudiar la palabra de Dios, cuando un cristiano deja de orar, cuando un cristiano deja de congregarse y empieza a relacionarse con el mundo más y más, hermano, lo más seguro es que va a llegar a la apostasía. Lo más seguro es que se va a ir atrás de las personas que se rodean y de sus dioses. Aunque como cristianos sabemos que en la misma iglesia, hermanos, hay personas que dicen ser hijos de Dios, que dicen adorar a Dios, que dicen que Dios es su primer lugar. Nos damos muchas veces cuenta por el fruto, por lo que vemos, por la evidencia, que no es así, que tienen otros dioses. Pero cuando un cristiano definitivamente se deja de congregar, amado hermano, va a empezar a apostatar de la fe. Lo último que vimos en el capítulo 1 es que no obedecieron. Dios les había dicho: cuando les entreguen la tierra prometida, cuando ya la posean, expúlsenlos a todos, destruyanlos a todos. Y vimos que este pueblo empezó, amados hermanos, a ser tributarios a aquellos pueblos cananeos, fereceos y todos los feos. No los expulsó, sino que los puso a trabajar para ellos y les cobraba impuestos. Les hacían trabajar en lo más pesado para ellos. Mira la definición de apostasía según un diccionario bíblico. Y dice: la apostasía, bíblicamente hablando, es el abandono, la renuncia o rechazo consciente de la fe. Es aquella persona que dice: no, yo creo que en el mundo voy a estar mejor que en la iglesia.
Allá me siento más tranquilo, habiendo conocido la palabra de Dios, habiendo conocido la verdad de la palabra de Dios. Si leemos el capítulo 2, versículo 1, amado hermano, dice, el ángel de Jehová subió a Gisgal. El ángel de Jehová subió de Gisgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra, la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Una de las primeras cosas que Dios deja claro, amado hermano, es que presenta quién es. Cuando dice el ángel de Jehová, esto quiere decir, amado, una teofanía, una preencarnación de nuestro Señor Jesucristo antes de que viniera en carne. Y dice que Él es el ángel de Jehová, y tenemos que entenderlo así, como la segunda persona de la Trinidad, la imagen del Dios invisible, y ese es Cristo. Y Él se presenta y dice, yo fui quien lo sacó de Egipto. Hermano, muchas veces Dios nos va a recordar de dónde nos sacó a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos olvida cuando ya estamos bien. Porque a veces cuando estamos pecando, se nos olvida de dónde venimos y se nos hace fácil pecar. Pero Jehová, amados hermanos, el ángel de Jehová les dice, yo fui quien los sacó de Egipto. Yo fui el que los hizo pasar el Jordán en seco. Al parecer ya se le había olvidado. Gisgal, ¿se acuerdan dónde fue Gisgal? ¿Dónde quedaba Gisgal? Gisgal fue donde pasaron el Jordán, hermano, y ahí pusieron un monumento de piedra, ¿se acuerdan? Para recordarse de lo que había pasado ahí. Gisgal fue el primer lugar donde llegaron después de cruzar el río Jordán. Pero dice que el ángel de Jehová subió a Boquín y dijo, yo los saqué de Egipto y los introduje en esta tierra. Si usted pone atención, amado hermano, aquí no está diciendo Jehová estaba en medio de ellos. No está diciendo ellos bajaron a Silo. ¿Se acuerda qué era lo que había en Silo? Solo me fui 2 semanas, hermano. Era el campamento donde estaba el tabernáculo de Dios. Era el lugar donde se tenía que adorar. Era el lugar que durante 300 años se quedó para que adoraran ahí. Y dice que el ángel de Jehová los encontró en Boquín. Vamos a ver por qué se llama Boquín. A eso se le cambió el nombre después de este acontecimiento que vamos a estudiar. Pero tuvo que el ángel de Jehová ir a buscar al pueblo porque Dios ya no estaba en el pueblo. Dios ya no estaba entre el pueblo hablando antropomórficamente, para que lo entendamos nosotros. Sabemos que Dios es omnisciente y está en todos lados. Omnipresente, perdón, y está en todos lados. Pero dice, Él subió donde ellos estaban. No dice, estaba en medio de ellos, o que ellos bajaran a adorar. Sino que Jehová los buscó a ellos y les recuerda, ahí donde yo les hice pasar el Jordán en seco, como muestra del pacto que yo hice con mis siervos, Abraham, Isaac, Jacob, de ahí vengo. Y Boquín es en el lugar donde están ahorita. Aquí vemos una generación que no salió de Egipto, amados hermanos. Porque la generación que salió de Egipto, ¿qué le pasó? Murió. ¿Se recuerda por qué murió la generación que salió de Egipto? Por rebeldes, por murmuradores, ¿y por qué más? Por incrédulos. También idólatras, pero esto les van a ganar. Moisés mandó 2 espías y cuando regresaron 2 traían buenas noticias, 10 traían malas noticias y prefirieron creerle a los 10 espías que lo que Dios había hecho, que lo que Dios había dicho. Entonces, esta generación, amado hermano, no es la que salió de Egipto, pero esta generación vio las cosas también que había hecho Dios al cruzar el Jordán. Ya todos habían muerto, los únicos 2 que entraron, ¿quiénes fueron? Josué
y Caleb. Estos fueron los que tomaron la tierra prometida, liderazgo por Josué. Y esta generación fue la que hizo el memorial, amado hermano, en Gilgal. ¿Para qué sirven los memoriales? Para recordar. Una de las cosas que vamos a aprender hoy, amado hermano, es que si nosotros no estamos transmitiendo oralmente y verbalmente la palabra de Dios, nuestros hijos, un día, si no se lo transmitimos, van a apostatar. Mire, si hay algo que yo recuerdo de mi mamá, fue que todas las noches, antes de dormir, se ponía a orar con nosotros. ¿Cuántos oran con sus hijos? Ahí a la par de la cama, y oraba todas las noches. Yo me sé el Padre Nuestro desde que tengo 6. Y nunca se me olvidó, hermano. Y cuando yo me sentía en peligro ya de adolescente, amado hermano, ¿sabe de qué me acordaba? Del Padre Nuestro que mi mamá me había enseñado un día. Mi mamá oraba por nosotros, nos leía la palabra y aparte, amado hermano, nos hizo tener ese temor a Dios. No le estoy diciendo que era cristiano, sino que había algo que habían metido en mi cabeza, amado hermano, que cada vez que yo sentía miedo, cada vez que yo me sentía solo, lloraba a Dios y oraba el Padre Nuestro. Pero gracias a que mi mamá me lo enseñó. Pero hay niños, amado hermano, que crecen como terian. Digo terian porque es la palabra de moda. Crecen como animalitos, pues. No saben nada de Dios. ¿Y saben por qué no saben nada de Dios, amado hermano? Porque los padres no le transmiten la palabra de Dios. Es obligación de los padres transmitir el consejo de la palabra de Dios. Recuerden, amado hermano, este pueblo tenía un pacto condicionado. ¿Saben eso, hermano? Porque a veces, yo he escuchado a muchos hermanos, dice, es que yo me apodero de todas las promesas que tiene la Biblia. Sí, pero hay promesas que no son para nosotros. ¿Sabía, hermano, que en la Biblia hay promesas que son para el pueblo de Israel, no para nosotros? ¿Cuántos lo sabían? Amén. Pero estos mismos hermanos que se apoderan de las promesas de Dios que están en el Antiguo Testamento, cuando vienen todas las cosas malas que Dios hizo también, yo reprendo eso. Yo cancelo eso en el nombre de Jesús. Las cosas buenas de las promesas que Dios le hizo a Israel las quiere la iglesia. Pero las cosas malas, no, dice, eso no es para nosotros, eso era para el pueblo. No, hay cosas, amado hermano, en estos libros que hemos estado estudiando, que son promesas para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Y las consecuencias de esas cosas, cuando las hacían mal, también eran para el pueblo de Israel, no para la iglesia. ¿Cuántos creen que todavía siguen en el pacto del pueblo de Israel? Aunque aquí nadie, hermano, hay iglesias que creen que todavía siguen allá. Siguen pidiendo diezmo, siguen pidiendo primicias, siguen haciendo todo lo que les gusta. Lo que no les gusta no lo tocan, pero lo que les gusta lo agarran. Este era un pacto diferente al que tiene la iglesia. Nosotros, amado hermano, tenemos un mejor pacto que lo que tenía el pueblo de Israel. Muchos cristianos aún adoran a Israel más que al mismo Dios, porque dice, el que se mete con Israel. Pero ¿cuál Israel, hermano? ¿El de la Biblia? Pregunta, ¿el Israel de la Biblia es el mismo Israel étnico que vemos ahora como país? ¿Qué creen? No, pero hay muchos que creen que sí. Vamos a ver, ¿quién es este pueblo ahora, hermanos? El pueblo de Israel. Los hijos de Abraham. ¿Cuáles son los hijos de Abraham? ¿El étnico o los de por fe? Por la fe. Por la fe. Dios les había dado un pacto condicional donde les decía, si ustedes se portan bien, los bendigo. Si ustedes se portan mal, los maldigo. Les va a ir mal. Ahora, Dios ya les había dicho qué era lo que tenían que hacer cuando entraran a la tierra prometida, ¿sí o no? Sí. ¿Lo han hecho? No. Pero hasta ahorita, ¿cómo les ha ido?
relativamente bien. ¿Por qué? Porque había gente todavía que adoraba a Dios, como Josué, Caleb y los sacerdotes. Todavía había gente de esta generación que estaba ahí entre ellos, y por eso, aunque a veces les iba mal por su rebeldía, había gente que clamaba a Dios y les volvía a ir bien. Pero no están haciendo lo que Dios les había dicho que hicieran. Dios les dijo: cuando entren a la tierra prometida, hagan tributarios a los pueblos o destruyanlos. Destruyanlos. Y esto hicieron lo contrario. Los hicieron tributar. Mírala, vamos a recordar un poco esto. Deuteronomio, capítulo 7, verso del 1 al 5, por favor. Deuteronomio, capítulo 7, verso del 1 al 5. Vamos a recordar lo que Dios le había dicho. Porque hay gente que se le olvida, amado hermano, lo que Dios ya dijo en la palabra de Dios, y quieren vivir como ellos quieran. Pero Dios no cambia. Dios es un Dios inmutable, es un atributo de Dios, que Él permanece y sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Dios no puede cambiar, ni hay sombra de variación en Él. Dice: cuando el Señor tu Dios, hablando del pueblo, te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado delante de ti muchas naciones. Quien los metió en la tierra fue Dios. Quien sacó a esas naciones fue Dios. Quien le da la victoria a sus hijos es Dios, hermano. Dicen amén. Créalo. Dice: los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos, los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado, los destruirás por completo. ¿Los tenía que dejar a medias? ¿Las medias para qué son? Para los pies. Uno tiene que hacer todo lo que dice la palabra de Dios, no solo lo que me gusta. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. No, toda la palabra de Dios dice: por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. Y no contraerás matrimonio con ellos. No darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Y esta es la razón por la que Dios prohíbe cosas, hermano. Dios no prohíbe cosas a sus hijos porque es un Dios egoísta, sino porque nos ama. Dice: porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Hermano, cada prohibición de Dios es por nuestro bien. Cada prohibición de Dios, Él sabe por qué lo hace, porque nos conviene, no a Él, nos conviene a nosotros. Mas así haréis con ellos. Dice Jehová: derribaráis sus altares, destruiráis sus pilares sagrados y cortaréis sus imágenes de acera. Este es Atarot. Y quemarás a fuego sus imágenes talladas. Ese era lo que Dios ya le había dicho al pueblo que tenía que hacer al entrar a la tierra prometida. ¿Habló claro Dios o no habló claro? Sí, ¿verdad? Y Dios habló claro cuando también les dijo que les iba a ir mal. También habló claro. ¿Qué parte de lo que está en la Biblia se te hace difícil de entender? Hemos visto, amado hermano, en el transcurso de todos estos libros que hemos leído en el Antiguo Testamento, 2 cosas bien claras. Número 1, que encontramos en los 10 mandamientos, y el primer y gran mandamiento, que es: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Ese es el primer y gran mandamiento. El otro es: no te hagas ídolos. Y usted dirá: pero yo no tengo ninguna imagen de acera, pero yo tampoco tengo ninguna imagen de Baal. Pero sabemos que estos dioses se han modernizado, hermano. Sabemos que estos dioses entran en el falso amor que sentimos muchas veces por las personas, por el dinero, por el trabajo,
por aquello que nos gusta, por el deporte, por lo que sea. Si nosotros ponemos algo en primer lugar y quitamos a Dios, ese es nuestro ídolo. Llámese como se llame, hermano. Y Dios nos sigue recordando lo que Él es y nos sigue recordando que Él habla claro. La paga del pecado, ¿qué es? No esperes que Dios te bendiga por pecar. No esperes. La paga del pecado sigue siendo la muerte, hermano. Y Dios al final del verso 2 dice, mira lo que dice Dios al final del verso 2 del capítulo 2 de Jueces. Vamos a leer el 2 completo. Dice, con tal que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Pero mira, ¿cómo lo dice Dios? Mas vosotros no habéis atendido a mi voz porque habéis hecho esto. Hermano, Dios les había dicho lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Dios les dice, ustedes no han atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Pregúntate, hermano, si Dios te hablara y estamos haciendo cosas que no le agradan, pon en ese lugar, ¿qué cosa te diría Dios? ¿Por qué sigues haciendo esto? Ya te dije que lo destruyas. Ya te dije que no tengas ninguna relación con esto. No lo tienes que decir, pero piénselo ahí. Sabes que lo que haces, si lo estás haciendo, es pecado. Sabes que Dios te limpió. Sabes que Dios te dijo, esto lo tienes que destruir tú cuando entres, cuando ya estés en mí. Perdón. ¿Qué es eso que Dios te ha pedido que destruyas y no has destruido? Y Él ya nos advirtió de las consecuencias de ese pecado. Y hemos ignorado la voz de Dios, diciendo, el Señor es amor. Dios me perdona. Si nosotros, amado hermano, no hemos hecho nada con lo que Dios nos ha dicho, somos igual o peor que este pueblo. Porque este pueblo no tenía los ejemplos que tenemos nosotros. Nosotros sí. Nosotros ya hemos visto, hemos leído, hemos estudiado lo que a Dios no le agrada. Y si nosotros lo estamos haciendo, venimos a ser peores que este pueblo. Y Dios nos lo recuerda hoy. Dios les dijo las consecuencias de lo que estaban haciendo. Mira lo que dice Dios en el verso 3 y en el verso 4 de Jueces 2, hermano. Mira lo que dice. Estas son las consecuencias. Por lo cual, también dije, no los echaré delante de vosotros. O sea, si ustedes no hacen lo que yo digo, les dejo de ayudar, para que entienda. Sino que serán como espinas en vuestro costado, y su Dios será lazo para vosotros. Póngalo ahí, hermano. Lazo quiere decir tropezadero, quiere decir trampa, quiere decir engaño. Hermano, ¿cuántos se han metido una espina incómoda en el dedo, en el pie? Donde haya sido una espina. ¿Cuántos han tenido una espina grande así? ¿Cómo se siente? Incómoda y dolorosa, hermano. Es lo que le está diciendo Dios. Si ustedes no me hacen caso, estos ídolos que ustedes están creando, que ustedes van a ir atrás de ellos, les van a hacer de tropiezo, les van a hacer dolorosos e incómodos. Verso 4. Y sucedió que cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo alzó su voz. ¿Y qué dice? Y lloró. No obedecer a Dios trae dolor, no obedecer a Dios trae angustia, no obedecer a Dios trae sufrimiento. Pero cuando nuestro mayor deseo es pecar, no pensamos muchas veces en las consecuencias que eso trae. Hermano, ¿usted cree que aquel hombre adúltero, cuando peca, se acuerda de que su mujer va a sufrir? Que se le puede destruir el matrimonio, que sus hijos lo pueden odiar. ¿Sabe por qué no se le ocurre nada de eso?
Porque él está haciendo el deseo más grande que hay en su corazón. ¿Y cuál es el deseo más grande? Pecar. Pero Dios le está diciendo, van a ser como espinas en el costado. Va a ser horrible. Ahora, esto cuando hacen todo eso, amado hermano, y que el ángel de Jehová se les aparece y les llama la atención, ¿qué es lo que hacen? Lloran. Muchas veces nosotros escuchamos la advertencia de Dios, ¿y qué es lo que hacemos? Lloramos. Pero como este pueblo, amado hermano, no cambiamos. Hermano, Dios nos advierte cada miércoles, cada domingo, cada vez que estudiamos la Biblia, de lo que no le agrada, de lo que le ofende. Pero muchos de nosotros, amados hermanos, seguimos pecando y hacemos caso omiso. Y cuando nos sentimos que el Señor nos habla, lloramos. Pero llorar no es arrepentirse, hermano. La gente llora por remordimiento. La gente llora porque reconoce que lo hizo mal. La gente llora por muchas cosas, pero no llora porque le duele su pecado. Porque si le doliera su pecado y se arrepiente, ¿cuál sería la evidencia de ese arrepentimiento? Cambio. Aquel que se dice cristiano y es hallado en una pena grave como adulterio, fornicación, o que lo escuchan decir muchas malas palabras en público, o que lo escuchan, amado hermano, a hablar mal de otro, cuando es descubierto hasta llora. Pero cuando tiene la misma posibilidad de hacerlo, ¿qué hace? El que no se arrepiente, lo vuelve a hacer, lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento genuino, no cambian. ¿Sabe qué significa boquín? Verso 5. Póngalo ahí, por favor, hermano. Y dice, y amaron aquel lugar boquín, y ahí ofrecieron sacrificios a Dios. Boquín significa, amado hermano, los que lloran, los llorones, en el lugar donde se pusieron a llorar. ¿Qué hacen los hijos, amado hermano, cuando los descubrimos haciendo alguna falta y los regañamos? Y aquellos que todavía seguimos siendo papá bíblico, los corregimos con vara y con faja y les pegamos. ¿Qué hacen los hijos? Llorar, ¿verdad? Pero si somos honestos y sinceros, amado hermano, ¿cambian? ¿Cuánto hemos corregido a los hijos? Una vez, 2 veces, 3 veces por lo mismo. Y cada vez que lo corregimos, ¿qué hacen, hermano? Lloran. ¿Pero cambian? Muchas veces no. ¿Cuál es la evidencia? Que el niño cuando es descubierto, la jovencita, el jovencito, cuando es descubierto en el pecado, nosotros hablamos con él, los corregimos, lloran. Y después dice, ¿entendiste? ¿Qué dicen estos? Sí, ya entendí. Ya no lo vuelvo a hacer. Y vuelve y recae en el mismo pecado. Vuelve y hace lo mismo que le dijiste que no hiciera. Así son estos, como nuestros hijos. Por eso Dios siempre se está comparando como un padre y un hijo, como un esposo y una esposa. El esposo Dios, la esposa la iglesia. El padre Dios, los hijos nosotros. Igual que nosotros. Como hombres corregimos a nuestras esposas porque somos cabeza del hogar. Aunque hay muchos que el cuello dirige la cabeza. Y ellos, las esposas los corrigen a ellos en todo. Ellos no tienen voz ni voto para corregir a su esposa porque le tienen miedo. Uy, ni lo quiera Dios. No sabes con quién me casé. Pero está supuesto que los varones corrijamos a nuestras esposas. Está supuesto que como padres corrijamos a nuestros hijos. Pero si esto no cambian, amados hermanos, solo están llorando por remordimiento. Lloran, amado hermano, porque se sienten mal, pero no tienen ninguna disposición a cambiar. Muchas veces nosotros, amado hermano, dijimos, no lo vuelvo a hacer. Me voy a empezar a portar bien. Pero con todo lo que hacemos, muchas veces dice, es más, yo en adelante me voy a sacrificar haciendo algo que me cuesta para no volverlo a hacer.
Mire, estos llamaron a aquel lugar Boquín porque se pusieron a llorar. ¿Y sabe qué más hicieron? Sacrificio. Lo que quiere decir, amado hermano, que el llorar y hacer sacrificio, si no hay un cambio, ¿no vale? Nada. Mira lo que opina Dios de los sacrificios de las personas que no quieren cambiar. 1 Samuel 15, versículos 22 y 23. Primera libro de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace, Señor, tanto en los holocaustos, tanto en los sacrificios, como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En el contexto de lo que estamos hablando, Dios le había dicho, destruyan un pueblo, es muy parecido. Destruyan a todo ese pueblo, destruyan, maten al rey, maten a toda la gente que hay ahí, aún los animales. Pero como ahora a este rey Saúl se le ocurrió, no, déjenlo mejor, se lo vamos a dar a Dios, dice. Lo mejor es para Dios. ¿Había una buena intención? ¿Sí o no? De darle lo mejor, lo más grueso, lo más gordo a Dios. ¿La intención era buena? Tal vez sí. Dios no quiere tus buenas intenciones. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Dios quiere que le obedezcas y que te arrepientas. Eso agrada a Dios. No las lloradas, hermano. No llorar cada domingo. No llorar cada vez que oras. No llorar cada vez que escuchas la alabanza que te gusta. Dios no quiere sacrificio. Dios quiere que cambies, que te arrepientas y que cambies. Porque la rebelión, o sea, el no obedecer, el ser rebelde, es como pecado de adivinación. Mira que a la par de qué lo pone el Señor cuando no obedecemos. Y la desobediencia como iniquidad de idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, a ti también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué le costó a Saúl no obedecer a Dios? La corona, hermano. La corona. Y Dios se deshizo de él. Esto ahora, amado hermano, lo vemos mucho. Personas incluso llorando adentro de la iglesia, en las tarimas, hermano. En lo que en muchas iglesias le dicen los altares. Yo recuerdo que oía, pase al altar y derrame su corazón. Y pasaba un montón de gente, hermano, a llorar. Y lloraban, y lloraban, y lloraban, y lloraban. Y cuando, hasta yo pasé varias veces. Pero cuando uno se levantaba de ese lugar, se volvía allá, se sentía con una paz que se le había quitado un peso de encima. ¿Cuántos sintieron eso? Pero cuando salíamos afuera, ¿qué volvíamos a hacer? Lo mismo. Es hipocresía, hermano. Le llaman religiosidad, pero es hipocresía. Porque lo que lo hicimos sabemos que éramos hipócritas. Porque sí, tal vez sentíamos remordimiento, no arrepentimiento. Nos dolía lo que habíamos hecho, pero lo disfrutábamos y lo seguíamos haciendo afuera. ¿Por qué? Porque no había arrepentimiento genuino. Porque nunca nos interesó realmente, amado hermano, cambiar. Llorar muchas veces en el altar, como le llaman los hermanos, a la tarima donde estamos parados, hermanos, es puro remordimiento. Y no obedecer a la palabra de Dios es algo muy grave. Si se fijaron en el verso 4, dice que ellos lloraron, hicieron sacrificio, pero dice que se arrepintieron, hermano. No. Solo se sintieron mal. Muchos de nosotros hemos escuchado predicaciones los domingos o un miércoles, amado hermano, donde nos confronta, donde nos duele lo que dice, ay, a saber qué le contaron a este de mí, a saber qué oyó de mí. Sentí que esa palabra era para mí, es Dios hablándote. Y cuando sales enojado, sales molesto, pero dices, pues sí, pero sí, ese soy yo. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te habla? ¿Sacrificios?
llorar. Hermano, yo le aconsejo que cambiemos. Cada vez que Dios nos habla, cambiemos. Verso 6 al 10, hermano. Verso 5, hermano. Y llamaron a aquel lugar Boquín, esto significa los que lloran, y ofrecieron sacrificios ahí. Dice el 6 al 10. Después que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Aquí no está dando el tiempo, la línea de tiempo durante pasó esto. Acuérdense, tomaron la tierra. ¿Se acuerdan que Josué dijo qué van a hacer, a quién deciden adorar? Y después de eso los mandó cada quien en su tierra. Esto está pasando después de eso. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió. Mire cuánto viven los hombres de Dios, hermano. Esto era algo bien típico, que es típico en la Biblia. Todos los hombres de Dios son bien longevos. Y dice que Josué, hijo de Nun, murió a los 110 años. ¿Hasta los cuántos años quieres vivir, hermano Roberto? 120. Hay gente, yo he escuchado gente que dice, no, yo hasta los 60, dice yo, suficiente. 40, dice el hermano, porque tiene 30 de seguro. Yo decía antes, no, hombre, 60 es un viejo. Ya mero le pego al sexto piso y digo, no, hombre, está joven. Y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Tignac-Será, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaás. También toda aquella generación fue reunida a sus padres. O sea, todos los que entraron a la tierra prometida con Josué, hermanos, murieron. Y se levantó otra generación, esta que vamos a estudiar, después de ellos, que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿Qué es apostatar? Abandonar de forma voluntaria la fe. ¿Qué dice esta nueva generación hicieron? Abandonaron la fe en Jehová. No les importó. Ahora, esto pasa después del liderazgo de Josué. Cuando todos tomaron la heredad, como le digo, cuando Josué y los líderes guiaron a su pueblo, sirvieron a Jehová, se equivocaban, pero volvían. Pero al morir los líderes, los ancianos, los que vinieron después de ellos, no conocían a Jehová. Yo le voy a hacer una pregunta a los jóvenes. A ver, a Roberto que el que pone más sentido. Roberto, si tú no conoces de Dios, siendo jovencito o niño, de niño a joven, si tú no conoces al Dios de la Biblia, ¿de quién es la culpa? De tus papás, ¿verdad? Amén. Hermano, la obligación de transmitir la palabra de Dios y el consejo de la palabra de Dios es de nosotros a nuestros hijos, ¿sí o no? Ahora, aunque José fue un gran líder, aunque los ancianos perseveraron con Dios, ¿en qué fallaron? En transmitir lo que Dios les había dicho. Quiere decir que tal vez a estos nunca los llevaron a Gilgal y dijeron, ¿ven esas piedras que están ahí? Sí, papá, es un memorial. Dios nos hizo pasar el Jordán en seco y nosotros las pusimos porque nuestro Dios es todopoderoso. Cuando el río se secaba, ¿se acuerdan que iban a haber otras piedras? ¿Ves? Nunca las ves, pero ahí están, porque es un memorial de que Dios nos trajo de Egipto y nos hizo pasar el Jordán en seco. Pero fallaron en transmitir la palabra de Dios. Mi mamá no fue una gran sierva del Señor, pero cumplió con lo que decía la palabra de Dios. Transmítele el temor de Jehová a tus hijos. Y le digo, me lo transmitió, porque siempre desde los 6 años tenía temor a Dios, sin ser cristiano. Pero mi mamá me habló de un Dios que me tenía que cuidar si yo era su hijo, que me cuidaba, que en su falta de teología tenía muchos errores, pero me ayudó para donde estoy ahora, hermano, porque siempre tuve temor de Dios.
Y es nuestra obligación pasar eso, amado hermano, a nuestros hijos. Ellos fallaron eso. Recordemos lo que Josué había dicho en el capítulo 24, 15. Vaya ahí. Josué, capítulo 24, verso 15. Dice la palabra de Dios. Esto fue lo último, antes de mandarlos a su tierra. Y si no os parece bien servir a Dios, escoge hoy a quien habéis de servir. Si a los dioses pequeñas, de minúsculas, dioses falsos, ídolos, a los dioses que sirvieron vuestros padres en Egipto, recuerde, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero parece que fallaron en eso, hermano. Se dedicaron tanto en su casa en hacer lo que tenían que hacer, pero fallaron en transmitirle a la nueva generación el temor a Jehová. Porque dice, como leímos, que esta generación no conocía a Jehová. Y esto causó la apostasía, como se llama estos dos temas que hemos estado viendo, el capítulo 1 y el capítulo 2 en el pueblo. El conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios no se puede heredar. Lo que usted ha aprendido no se hereda, hermano, se enseña. Quiere que su hijo sepa lo que es el temor a Jehová que usted siente, enséñeselo. No solo lo traiga. Allá vení, sentate, hombre. Hay muchos que hasta se ponen audífonos, hermano. Y cuando uno está predicando, están oyendo música. Ay, de qué atención está poniendo el chamaco, la chamaca. Están oyendo música. Se las saben de todas ahora. Pero es obligación de nosotros los padres tener cuidado de ese tipo de cosas, hermano. La palabra de Dios no se hereda, se enseña. Solo se puede enseñar. Dios tiene hijos también, no tiene nietos. No crea que porque yo soy pastor, mis hijos son cristianos automáticamente. Porque usted es cristiano, sus hijos automáticamente son cristianos. No existe. Todo mundo tiene que ponerse a cuenta con Dios, arrepentirse y convertirse si quieren heredar el reino de Dios. Dios tiene hijos, no tiene nietos, no se le olvide. Si tú no le enseñas a tus hijos la palabra de Dios, no les enseñas a orar, no les enseñas a congregarse, un día, como este pueblo, van a apostatar de la fe. Y empezarán, amado hermano, ¿sabe cómo? Creyendo todas las burradas que hay ahorita de moda. Mire, todo el que vive en este mundo y ha puesto atención ha visto cómo el mundo ha estado cambiando. Muchas veces los jóvenes que se criaron en las iglesias van a la universidad y cuando vienen de la universidad ya vienen diciendo, Israel, ese pueblo es malvado. Esos andan matando a todos más. Estados Unidos quiere gobernarse al mundo porque aún malvados. Pobrecitos los iraníes, pobrecitos los palestinos, se ponen a favor de todo lo que les enseña la universidad. Los buenos son los malos son los buenos. Ya vienen con ideas de decir, no es tan malo abortar, porque el aborto es una decisión de la persona, porque ella decide sobre su propio cuerpo. Sí, pero el bracito que arranca no es su bracito, es el del niño que está dentro, que es un ser humano. Ya vienen diciendo, un hombre puede ser lo que, como él se sienta. Puede ser hombre, pero puede ser una mujer. Siempre pongo este ejemplo. Si yo le digo a cualquiera de estos que creen ese tipo de barrabasadas, hermano, mira, me presentan con la persona esta que cree ese tipo de cosas locas. Le dice, mira, te presento al pastor Miguel Guerra. Yo le digo, hola, ¿qué tal? Soy un hombre rubio, ojos azules, de 2 metros. ¿Qué me va a decir ese? ¿Estás loco? Estás prietito y chaparrito. ¿Cuál ojos azules? ¿Los tenés café? ¿Estás loco? Pero viene un hombre y le dice, soy hombre, pero yo me siento mujer. Respétame. Y le dice, ¿le crees? Sí, yo respeto. Si él se cree mujer es porque es mujer. Bueno, si usted no le inculca la palabra de Dios a sus hijos van a venir creyendo esas barrabasadas. Otro ejemplo. Si usted no le enseña la palabra de Dios y define como Dios es, amado hermano, un día va a venir su hija
diciendo, mamá, soy feminista y voy a ir a una protesta a favor de las mujeres. ¿Y por qué vas desnuda? Así protestamos las feministas, desnudas. Eso le van a enseñar. O de por ahí le va a llegar un hijo y le va a decir, mamá, soy un perro. Soy Rintintín, soy Scooby y respetame porque soy Terian. ¿Sabe qué es un Terian? Alguien que se identifica espiritualmente y mentalmente como un animal. Dios nos libre, amado hermano, de tener un doggy ahí en la casa, creyendo de doggy, un muchacho, una muchacha, un gato. El día que mi hijo me diga, papá, soy un delfín, lo voy a tirar en medio del mar, nada, papá. Allá te espero en orilla. Mano, hay gente que está loca, pero ¿sabe por qué? Porque perdieron el temor de Jehová. Porque apostataron de la fe. Porque los padres no les inculcaron lo que tenían que hacer. Por eso, verso 11 al 13, no lo vamos a terminar, hermano, pero vamos a avanzarle. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres. Si pone atención, dice que era el Dios de ¿quiénes? No de ellos, de sus padres. Ellos ya no lo conocían, que los había sacado de la tierra de Egipto y siguieron a otros dioses, entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor, y se postraron ante ellos y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Eso es lo que pasa cuando no instruimos al niño en el camino de Dios. Miremos lo que Dios ya les había dicho en la ley, Éxodo 23. No lo busque, solo póngamelo, hermano, lo voy a leer rapidito. Éxodo 23. Dios ya les había dicho, cuando entren ahí, esto es lo que tienen que hacer. No tendrán otros dioses delante de mí. Es pecado. ¿Qué pasa cuando no instruimos a nuestros hijos en la fe de Dios? Pasan de la fidelidad al abandono activo de la creencia del Señor, hermano. Este pueblo se olvidó de Jehová y se entregaron a los Baales y a Astarot. ¿Por qué las personas caen en idolatría, hermano? Esto siempre es un problema del corazón. Mire, cuando un hombre que se cree proveedor y muy fiel a que él es la cabeza del hogar dice, yo en mi corazón siento que tengo que trabajar en vez de ir a la iglesia porque yo tengo que proteger a mi familia. ¿Dónde nace el pensamiento? En el corazón. No, es que fíjate que mi hija estaba en la universidad y llegó y no voy a ir a la iglesia porque hay que atender a la niña que vino de ahí. ¿Por qué no se la trae a la iglesia? Es que a ella no le gusta ir. ¿Dónde nació ese pensamiento de traicionar a Dios? En el corazón, en el falso amor. Le decía al pastor Bardale, a mi casa usted me llega a visitar el día de la iglesia, yo le digo, vamos para la iglesia, ¿querés ir? ¿Qué le contesta a la gente cuando lo visita uno? Sea quien sea, ¿vamos a la iglesia? No, me quedaste vos. Ya día no nos miramos, queremos. Hay un día que fallece. No, mejor vamos a la iglesia. No, bueno, entonces espérate aquí. Cuando venga a la iglesia te atiendo. Yo me vengo para la iglesia y lo sostengo. A veces le decía un papá al hijo, hijo, tenés que ir a la iglesia. Es que hoy no quiero ir. No, pero tenés que ir. Pero es que no quiero ir. Pero es que sí tenés que ir. ¿Y por qué tengo que ir? Es que sos el pastor, le dijo. Manda, te toca predicar. Hermano, tenemos que pastorear nuestra casa. Las visitas son bonitas. Si quiere, venga a la iglesia, si no, que nos esperen. Ahí vamos a llegar, no nos estamos yendo. Pero en el corazón es donde nace todo este tipo de cosas, amado hermano. ¿Por qué? Porque el corazón es traicionero y al corazón lo que le gusta es ver por la seguridad, por la economía, por el placer, porque siempre el corazón se inclina a lo visible y a lo más rápido, a lo inmediato, al placer fácil. Y aquí nos nace otra pregunta. ¿En qué ocupas tu corazón? Que sea más que Dios.
El trabajo, tus hijos, tu esposa, tu esposo, las redes sociales, el dinero, los deportes, los negocios. ¿Algo de esto te importa más que Dios? Eres idólatra. Y Dios te dice hoy, arrepiéntete. Y recordemos lo que Dios ya hizo por nosotros, porque la desobediencia tiene consecuencias trágicas. Esto va a provocar, amado hermano, la ira de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Mire, la adoración a Baal y a Astarot, ¿sabe qué era? Estos dioses cananeos eran la fertilidad que incluía prácticas sexuales. El sacrificio humano. Baal, ¿sabe lo que significa? Dueño o señor. Y también se puede traducir como marido. O sea que estos habían dejado a Dios por irse con otro dueño. Habían abandonado a Dios por irse con otro señor. Y habían abandonado a Dios para irse con otro marido. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Dios, Jesús. Si la iglesia coquetea con otro que no sea Jesús, es adulterio espiritual. Si se va atrás de ellos, es adulterio espiritual. Astarot era considerada la diosa madre de la fertilidad y también conocida como Acera. Cuando encuentre en el Nuevo Testamento Acera, es esta misma diosa Astarot. Y el culto a estos dioses, hermanos, los Baales se rajaban la espalda y hacían grandes ruidos, hacían como una feria, gritaban, bebían, y loquera y media. Se parece a algunos lugares. Era una loquera, un relajo, hermano. Hablaban en lenguas raras, hacían relajo, se golpeaban, hacían un relajo. ¿Se acuerda cuando el profeta Isaías mató a los 450 profetas de Baal? ¿Cómo le decía Isaías? Griten más, hombre. Tal vez su Dios está ocupado. ¿Ah? Elías, perdón. Cuando los oía gritar y todo, Elías se reía de ellos y le decía, hey, griten más fuerte, tal vez está dormido, no los escucha. Porque así era la forma de adorar a su Dios. Y la de hacer, amado hermano, era que hacían prostitución en las ceremonias que ellos hacían. Se acostaban todos con todos, hacían orgías, era la forma de adorar a eso. Ajá, y le presentan esta forma de adorar a los israelitas y les gustó, hermano. Se fueron atrás de esos dioses por lo que vieron. Una parte fundamental de la adoración a Baal era darle su primer hijo y matarlo para que ese Dios le diera más hijos. Imaginen la mentalidad de esta gente. Le daban a su hijo primogénito, a Baal. Tenían orgías entre todos para la adoración a Acera, amados hermanos. Versos 14 y 15. Estamos terminando. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores. Perdón. Y los vendió en manos de sus enemigos alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos, para mal, tal como el Señor les había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. La respuesta por parte de Dios hacia la infidelidad de Israel no fue una sorpresa, hermano. ¿Sabe qué hizo Dios? Los dejó. Cuando usted no quiere nada con Dios, va a llegar un día, hermano, que aquel que es rebelde, aquel que siempre está restaurando, aquel que siempre está reprendiendo, aquel que siempre le está diciendo la cosa y no quiere cambiar, va a llegar un día que le va a decir como a Faraón, te dejo hacer lo que querrás. ¿Y qué quiere decir que Dios te deja hacer lo que querrás? Te vas a perder, hermano, te vas a perder, hermana. Porque los deseos del hombre es siempre hacer continuamente el mal. Entonces tengamos cuidado. Mira, esto no puede ser sorpresa, Dios ya se los había dicho. Vaya a Deuteronomio capítulo 28, el 1 al 12. Vamos a ir ligerito y terminamos, hermano. Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 12.
Deuteronomio, capítulo 28, del 1 al 12. Esta fue la advertencia de Dios cuando les dio la ley. Y sucederá, esto hermano es para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos, yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza. Bendito será cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados. Delante de ti saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus generaciones, en tus graneros, y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juré, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios, andas en sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. ¿Hasta ahí, hermano? 12. Uno más. ¿Hasta el 12? Falta uno. Oh, no leí el 11. Y el Señor te hará abundar en bienes. Oiga bien. Y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Abriré el Señor para ti un buen tesoro, los cielos, de ti su buen tesoro, los cielos para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Y no tomarás prestado. ¿A quién le está diciendo esto? Al pueblo de Israel. ¿Han escuchado cristianos adueñándose de todas las bendiciones? Como dice la palabra para mí, yo tomo lo que Dios me da. Mis enemigos entrarán por un camino, saldrán en 7. Bendito el fruto del vientre de mi hija. Todas. Y dice, esto es para nosotros, porque nosotros ahora somos el pueblo de Dios. ¿Les gusta todas esas bendiciones, hermano? ¿Sí o no? Pero no es para usted. Es para el pueblo. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros no tenemos que andar atrás de las bendiciones. Las bendiciones andan atrás de nosotros como iglesia. ¿Me entiende? Ahora, si usted se porta mal, les dijo Dios, del 15 para adelante también es para ustedes. Y a los cristianoides que quieren todas estas bendiciones para ellos, si quieren estas, también tienen que querer estas. Versículo 15 en adelante, mira lo que dice. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra de ellos, para mal, tal como el Señor había dicho, y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Entonces el Señor levantó jueces. No, me la cambié el capítulo, lo que estábamos, hermano, allá en Deuteronomio. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, hermano. Del 15 en adelante, ¿verdad? Dice, ya les dijo las bendiciones y se portaban mal, bien, porque era un pacto condicionado. Ahora estas son las cosas que si se portaban mal, también son de ella. Y los cristianos que quieren las bendiciones, porque dicen que es de ellos, cuando se porten mal, estas cosas les van a seguir también, si creen que es para ellos. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordenó hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Aquí ya no les gusta. Aquí no, eso era para el pueblo.
Las bendiciones son para nosotros, pero las maldiciones eran para el pueblo. No, las dos cosas son para el pueblo. O las dos cosas son para ti que quieres andarte tirándote la israelita. Dice el 16, maldito serás. Aleluya. Maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo. Maldito será tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido, hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. El Señor hará que la peste se te pegue. Aleluya, yo no quiero eso, cancelo esa palabra en nombre de Jesús, dice. Pero quiere lo otro. Hasta que te haya consumido de sobre la tierra donde vas a entrar para poseerla. Te herirá el Señor de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor, con la espada, con tizón y con añublo, y te perseguirá hasta que perezcas. Y el cielo que está encima de ti, de tu cabeza, será bronce, y la tierra que está debajo de ti será hierro. Esto trae juicio y espada de juicio, hermano. Este es un pacto condicionado. Si los israelitas se portaban bien, ¿qué les daba? Bendición. Si se portaban mal, maldición. Ahora, y nosotros la iglesia, hermano, ¿cómo es? Mire, vaya ahí a Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. Esto ya es la iglesia. Todo lo que vimos es para el pueblo, aunque hay unos que creen que es para ellos. Pero ahora aprendieron que si quieren las bendiciones, van de la parte de las maldiciones. Hebreos 8:6 dice, pero ahora Él ha obtenido, ¿quién es Él? Jesús. Ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor, ¿qué? Pacto, establecido sobre mejores promesas. Hermano, como iglesia tenemos un mejor pacto que el pueblo de Israel. La iglesia sirve a Dios en un pacto diferente y mejor. Cuando nosotros pecamos, ¿hay consecuencias? ¿Sí o no? Sí. Pero las consecuencias que nosotros agarramos por nuestros actos no es porque Dios ha puesto su mano activamente para que nos vaya mal, sino son las consecuencias de nuestro propio pecado. A ellos no. Ellos si se portaban mal, Dios les ponía la mano. A usted no. Usted solo recibe las consecuencias de lo malo que usted hizo. Si usted siembra maldad, ¿qué va a cosechar? Bendiciones. No, dice huracanes, vientos, tempestades. Eso va a recibir. Pero si usted anda en los caminos del Señor, usted va a tener paz y gozo, hermano. Es lo que dice la palabra de Dios. Como lo hizo con Israel, sino que solo recogemos las consecuencias de nuestras acciones y nos vamos a quedar aquí, porque faltan como 7 versículos, hermano, y están interesantes también. Ahora, entendemos, hermano, que hay principios en este libro, en esto que acabamos de estudiar, en este capítulo, que podemos adoptar nosotros, principios, no promesas. Aquí está claro, Jehová le habló al pueblo que si se portaba bien, lo bendecía. Si se portaba mal, lo maldecía. ¿Por qué? Porque era un pacto acondicionado a cómo se portaban. Este pueblo se portó muy mal. Vamos a ver 3 cosas. El pueblo portándose mal. Dios levantando a una persona de hoy en adelante cuando el pueblo está afligido y Dios restaurándolos nuevamente. Eso es lo que vamos a ver en este libro de Jueces. Así que pongámonos de pie, hermano, antes que me duerman. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por el estudio de este libro, Señor. Padre, sabemos de que nos has dejado este libro para que no cometamos los mismos errores. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que así como confrontas de pecado mi vida, Señor, confrontes la de mis hermanos. Que así como me haces entender a mí, hagas entender a mis hermanos. Que así, Padre, como el pueblo
sufría, vamos a sufrir también por las consecuencias de nuestro pecado, no porque tú nos pongas tus manos como a ellos, Señor. Haznos darte gracias, Señor, porque somos y estamos en un mejor pacto contigo a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ahora somos tu iglesia, ahora somos tu novia, ahora somos, Padre, hijos tuyos, que fuimos adoptados, Señor, para vivir contigo eternamente, Señor. Y que tenemos la garantía, como dice Judas, Señor, que vamos a ser preservados por ti, Padre, pase lo que pase, porque fuimos sellados con tu Santo Espíritu. Sabemos que aunque pasemos gran tribulación en este mundo, Señor, no somos puestos para ira, Señor, porque tú nos guardas en el hueco de tu mano, Señor. Tu palabra es clara y dice, ¿quién nos podrá separar de tu amor? Nada. Ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna cosa creada, Señor. Y esa es la paz y el gozo que podemos tener, Señor. Gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, Señor, y tener misericordia. Gracias por que hayamos gracia ante tus ojos, Señor. Y ahora podemos ser llamados tus hijos, Señor. Y fuimos traspasados del reino de las tinieblas a tu luz admirable. Fuimos traspasados de la ira, Señor, al gozo. Y te damos gracias por eso en el nombre de Cristo Jesús. Mira, Señor, que no levantemos altares en nuestro corazón, Señor, de idolatría. No importa si son hijos, esposas, esposos, trabajos, redes sociales, no importa lo que sea, negocios, Señor. Que jamás te toquemos del primer lugar, Señor, porque ahí es donde está la garantía del triunfo. Recordando siempre que peleamos del lado de la victoria, porque tú nos la diste, Señor. Te damos las gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Vamos a entrar a los 15 minutos, preguntas y respuestas, si es que las hay. Si no, vamos a quedar despedidos. Sé que es jueves, sé que han trabajado, sé que estamos cansados, hermano. Pero miércoles, haciendo de perdido en el cansancio, hermano. Sé que es miércoles, pero es necesario que escuchemos la palabra de Dios. Además, tuvieron sin venir a la iglesia de un miércoles seguido, así que aguántense, hermano. Hoy hasta vigilia vamos a hacer. Aquí está la primera pregunta, hermano Roberto. Ahora sí como el pacto es con Israel, que se portaban mal, les iba a ir mal, y si se portaban bien, pues los iba a bendecir. Es lo mismo sucede con los que somos hijos de Dios, que si nos portamos mal, Dios nos va a corregir y nos va a azotar, pero vamos a tener consecuencias. Y lo otro que quería decir era lo de la apostasía. Ahora, en estos momentos, el hablar conforme a la palabra lo llaman apóstata, porque se sienten ofendidos. Algunas personas dicen que, en lo personal me ha pasado, que dice, no, es lo que tú crees. No, uno tiene que hablar conforme a lo que dice la palabra, porque si no hablo lo que dice la palabra, soy un apóstata, porque estoy rechazando de forma consciente la palabra del Señor. Entonces, en estos momentos, con la bandera del amor se mira mucha apostasía, y eso hay que tener cuidado a no caer en esas mieles, pues. Sí, una corrección creo ahí, hermano, es que cuando uno presenta el evangelio bíblico y las personas no les gusta lo que uno les presenta porque es la palabra de Dios, y ellos en el nombre del falso amor que tú dices han pensado otra cosa, es hereje, nos llaman herejes. Tú eres hereje porque enseñas otra cosa. Apostatar es abandonar la fe, pero cuando es hereje, es hereje. Entonces, en el nombre del amor se han hecho muchas herejías. Sí, amén, así es. Ajá, entonces déjole esa corrección ahí. Sí. Y sí, la gente cuando uno le presenta la palabra de Dios como es, dice, no, tú eres un hereje, a saber qué andas enseñando. Pues te estoy enseñando. Es más, no te la estoy interpretando, te la estoy leyendo como está aquí. Sí, pero es lo que crees tú, hereje. Sí, porque así le llamaron a Jesús también hereje. Y hereje quiere decir alguien que esté en contra de lo que se cree, hermano. No es tan mala la palabra, depende de cómo se usa. Si nosotros estamos en contra de lo del mundo, pues sí, somos herejes, bien.
porque nos mantenemos en la palabra de Dios. Amén. ¿Alguien más? Hermano Henry, ¿hay preguntas o algo, comentarios? ¿No? Pues bueno, hermanos, vamos a quedar despedidos de la página de internet, no sin antes decirle que somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada, La Puerta Estrecha, que nuestra dirección aparece en el enlace, que nos sigan a través de la página de Facebook y de YouTube, para que YouTube y Facebook puedan compartir nuestra enseñanza con más personas de la sana doctrina. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos aquí el próximo domingo en punto de las 11 y vamos a empezar una nueva serie de la carta de Romanos, hermanos. Así que lo espero aquí el domingo. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.